Muy buenas, estás viendo Programación Fácil. En este tercer capítulo vamos a empezar a utilizar Matplotlib. Verás una pequeña introducción, su instalación, la importación y además probaremos algunos ejemplos de gráficos que puedes utilizar. En este capítulo no profundizaremos en el código, no lo voy a explicar. Eso será a partir del siguiente capítulo, que veremos más opciones y posibilidades que tenemos. Antes de empezar, quiero corregir un fallo del capítulo anterior. Dije que NumPy estaba escrito en lenguaje Python, textualmente. Sin embargo, lo que debería haber dicho es que está escrito para el lenguaje Python, ya que NumPy, aunque sí que es cierto que tiene código Python, principalmente está escrito en lenguaje C. De ahí viene la ventaja de sus arrays. Dicho esto, empecemos. Matplotlib es una biblioteca ampliamente utilizada en el campo de la inteligencia artificial para visualizar datos. Esta biblioteca no viene incluida con Python, de modo que tendrás que instalarla. Su instalación es tan sencilla como la de NumPy. Solo tienes que ir a la consola y poner lo siguiente. Antes de poder utilizar Matplotlib deberás realizar la importación. Normalmente se utiliza el submódulo pyplot y por convención se le pone el alias plt. Esta biblioteca tiene una amplia variedad de gráficos para representar datos de muchas formas diferentes. Algunos de los gráficos más comunes son los que verás a continuación. Los gráficos de línea son representaciones gráficas con las que representar cosas como, por ejemplo, cómo cambian ciertos valores a lo largo del tiempo. Para el ejemplo he puesto una heladería. Los datos que tenemos son las ventas diarias de helados en unidades. Para representar visualmente estos datos, se puede utilizar un gráfico de línea como este, que muestre fácilmente qué días se venden más helados y cuáles menos. En este caso, podríamos ver directamente que el viernes es el peor día y que el mejor es el lunes. Estos datos son muy pocos y muy simples, pero podríamos automatizar tareas para representar una gran cantidad de datos en proyectos más ambiciosos. Realmente este gráfico no es demasiado útil, porque ya a simple vista, mirando los datos, podríamos saber muy rápido qué día es mejor y qué día es peor. Pero todo esto después lo puedes aplicar a miles o millones de datos. Los gráficos de dispersión son representaciones gráficas que nos ayudan a ver la relación entre, normalmente, dos conjuntos de datos. Como ejemplo tenemos dos listas de números. Una representa la cantidad de horas de estudio y la otra representa las calificaciones de un grupo de estudiantes. Un gráfico de dispersión nos mostrará cómo se distribuyen estos datos en forma de puntos en un plano. Cada punto en el gráfico representa un estudiante, donde la posición en el eje horizontal, que podemos denominar como eje X, representa las horas de estudio, y la posición en el eje vertical, Y, representa las calificaciones. Al observar el gráfico de dispersión podemos identificar si hay alguna relación entre el tiempo de estudio y las calificaciones obtenidas. Estos gráficos se crean con la función scatter. Y lo más importante, es posible crear inteligencia artificial que vaya infiriendo los resultados de estos datos, para finalmente generar informes con gráficos y deducciones simplemente proporcionándole valores. Por ponerte un ejemplo, podríamos tener un programa con interfaz gráfica donde le fuésemos pasando estos datos simples, sin nada más, y después que nuestra inteligencia artificial hiciese su magia, fuese calculando unas deducciones, pues mira, hay una relación entre las horas que se estudia y las calificaciones. Cuantas más horas de estudio, pues mejores notas suelen sacar de media. O, por lo contrario, a lo mejor no se ve una relación clara. Y ahí nos avisaría de que no se detecta una relación directa entre las calificaciones y las horas de estudio. Por lo tanto, ya podríamos empezar a investigar dónde está el problema. Quizás sea el método de estudio. Bueno, todo esto son pequeños ejemplos, ideas que os voy dando para que vayáis captando ideas. Después tenemos los gráficos de barras. Estos gráficos nos ayudan a comparar diferentes cantidades o categorías. Para crear un gráfico de este tipo utilizaremos la función var. Para el ejemplo práctico vamos a suponer que tienes una lista de nombres de ciudades y la cantidad de habitantes en ellas. Gracias a este gráfico de barras podremos ver la representación de una barra por ciudad. Ahí vemos a simple vista que ciudad C es la que tiene más habitantes y que ciudad D es la que menos tiene.
También tenemos los histogramas. Los histogramas son representaciones gráficas que ayudan a comprender la distribución de ciertos datos. Se pueden crear utilizando la función hist. No confundas el gráfico de barras anterior con este. Realmente no tiene nada que ver uno con otro. Son aparentemente parecidos, pero no son iguales. Para el siguiente ejemplo práctico tenemos una serie de datos de altura de personas. Con el siguiente histograma veremos en el eje horizontal, X, una representación de los rangos de alturas, y en el eje vertical, Y, la frecuencia o cantidad de personas en cada rango. Los histogramas son útiles para identificar patrones, tendencias y características importantes de un conjunto de datos. Finalicemos viendo un ejemplo más. Los gráficos de pastel, los cuales son útiles para mostrar la composición de un conjunto de datos. Cada segmento del pastel representa una categoría y su tamaño representa la proporción de esa categoría en relación con el conjunto completo de datos. Es decir, podemos decir que se ven porciones del todo, del total. Se puede crear un gráfico de este tipo utilizando la función pie. En este ejemplo tenemos dos listas de datos, una con las etiquetas y otra con la cantidad. La cantidad se corresponde a cada una de estas etiquetas. Pues por ejemplo, de manzanas tenemos 30. En este caso no se describe si son unidades, si son kilos, etc. Y además opcionalmente podemos modificar los colores para que se correspondan un poquito mejor con los datos. Cuando piensas en una manzana normalmente se te viene a la mente el color rojo. En naranjas pues el color naranja. Bueno, estos son pequeños detalles que puedes aportar a tus gráficos. Y en este gráfico de pastel podemos ver en la distribución de frutas que hay muchos más plátanos que el resto de frutas. Nada más que añadir a este capítulo. En el siguiente empezaré a explicar un poquito más cómo funciona esto, así que no os preocupéis si no sabéis todavía bien cómo funciona. Y por supuesto, todas las cosas que queráis ir preguntándome, ya sabéis, dejadlas en los comentarios. ¡Hasta la próxima!